Tony, ¿cómo estás? Hola, Bienvenido. ¿cómo andas, Antonio? ¿Bien? Bien, bien. ¿Me das tu punto de vista de la derrota del domingo? Bueno, un poco lo explicó el presidente en el discurso el día de la derrota, el día domingo. Y creo que hubo, por supuesto que un error político, está claro, digo, me parece que no se les llegó a todos los bonaerenses a explicar como corresponde y de una manera simple el por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y por qué claramente nosotros cuando hablamos de reactivación económica, por ejemplo, nosotros tenemos en claro que hay sectores que les está yendo muy bien y otros sectores que les está costando arrancar. Y dentro de esos sectores que les está costando arrancar, por supuesto que hay miles y miles y miles de bonaerenses. Y creo que más allá de que todos estamos haciendo una autocrítica, no solo por instrucción del presidente, sino porque efectivamente hubo errores, digamos, hay cosas para corregir, pero creo que uno de los mayores errores que cometimos fue ese, el no explicar el por qué. El error de comunicación. Explicarlo explicamos. El tema es, bueno, ver por qué no le llegamos a un sector de la sociedad en el por qué estamos haciendo lo que hacemos. Muchas cuestiones son de largo plazo, por supuesto, de mediano plazo, y entendemos también que hay gente que en esta disconformidad que tienen no le llegamos. Y vamos a hacer, más allá de que hay otra explicación, por supuesto, que el kirchnerismo, el peronismo, el tradicional aparato de la provincia de Buenos Aires jugó al 101%. Y nosotros no somos de la vieja política, nosotros somos de la nueva política. Entonces el aparato, los intendentes y todos los recursos puestos a disposición de una elección, con un sistema electoral viejo además, ¿no? Con un sistema electoral que no quiso adaptarse al siglo XXI, como lo hicimos en Nación con la boleta única papel, bueno, ese fue el conjunto de causas que hizo que la elección se pierda el domingo. Cuando vos hablas de error político, pues yo digo, la persona que tiene una pyme y que no vende y tiene que... No puede producir porque no tiene dónde vender la mercadería, no tiene compradores. El tipo que tiene un negocio. ¿Qué es error político eso? O sea, Es que es lo que te estoy diciendo, es no haberle o sea, le tenés que explicar que no va a vender o que No, le tenemos que explicar por qué hacemos lo que hacemos, le tenemos que explicar por qué el tener un 211% de inflación anual está mal y por qué no tener inflación está bien. Tenemos que explicarle que el esquema populista estaba mal y por qué abrirse al mundo y fomentar el sector privado, fomentar las inversiones, por qué está bien. Creo que nos faltó explicar que estamos en un punto de inflexión, como lo estuvimos en el 2023. Ojo, en el 2023 estuvimos en un punto de inflexión. Era terminarte de cubanizar o ir hacia un país normal. Y hoy estamos en otro punto de inflexión, que es seguir hacia adelante con todo el sacrificio que un montón de gente viene haciendo y terminar en donde nosotros entendemos que vamos a terminar, en un país próspero, sin inflación, con crecimiento, con mejores salarios y todo lo demás, o volver hacia atrás. Digamos, hoy estás en un nuevo punto de inflexión. Y a los bonaerenses, aparte de los bonaerenses, hubo mucha gente que no fue a votar, digo, se dieron un montón de condiciones. Bueno, le tenemos que explicar por qué estamos en ese punto de inflexión y por qué el sacrificio vale la pena. Porque lo que creo que en definitiva lo que nos faltó fuerza en la explicación es hacia dónde estamos yendo, ¿no? Está bien, pero yo soy un comerciante o... Perdón, terminó las elecciones, pasaron las elecciones. El lunes Kicillof le puso un impuesto a todos los que utilizan Mercado Pago, que es utilizado por todos los comerciantes, incluso por los informales. Digo, bueno, a todos les robó un poquitito de plata. Es la provincia número 20, no es que fue el único. Había 19 antes. ¿Sí? Sin dudas, sin dudas. Pero lo hizo un día después de la elección y le sigue robando a una provincia que los impuestos ya los tiene por las nubes. Entonces, esto es un punto de inflexión. No cometimos errores, pero sin duda que cometimos errores. De hecho, siempre los reconocimos. Y acá, tal cual dijo el presidente, el rumbo no se va a modificar porque tenemos bien en claro hacia dónde vamos. Sí vamos a encarar, y lo va a encarar el presidente en primera persona, el explicarle a la gente por qué hacemos lo que hacemos y por qué estamos en un punto de inflexión sumamente relevante para el futuro de la Argentina. Yo soy un tipo que tengo un negocio en la provincia, que vengo
muy caído de actividad, de ventas. Entiendo que la inflación baja, obviamente es lo lógico, que la inflación del 250% no es normal, pero la pregunta es sí, vos me bajaste la inflación, es cierto, pero yo no vendo. No, O sea, pero pará. Bajamos la inflación. Eso llevó a haber bajado la pobreza en más de 20 puntos. No es un tema menor. No es un tema menor haber bajado 20 puntos la pobreza en una Argentina destruida. Y acá lo que hay que entender es que el único camino que tiene ese comerciante para vender más es que a la Argentina le vaya mejor. Y a la Argentina no le iba mejor. A la Argentina le va mejor haciendo todo para que haya inversión, para que ese comerciante pueda tener crédito, pueda invertir, pueda ampliarse, pueda comprar una máquina, pueda comprar más mercadería y que del otro lado haya gente que, gracias a la inversión y a que cobra un mejor salario, pueda consumir más en ese comercio. bueno, hoy todavía no lo puedo hacer. Pero te repito, ahí te lo dije al principio, en la economía hay sectores que en este nuevo esquema económico, Sí. por supuesto que hay gente que se tiene que adaptar. Y eso es por eso que estamos en este punto de inflexión. Ahora, soluciones mágicas no hay, lo dijimos siempre. El que íbamos a pasar momentos difíciles, lo dijimos siempre. Que está creciendo la economía, también lo contamos. Y también contamos que dentro de ese crecimiento de la economía había sectores que crecían mucho, como te dije al principio, sectores que se habían reactivado y sectores que todavía estaban al final de la carrera. Sí, Ahora, lo que tenemos que seguir explicando y de la manera más clara posible, especialmente al bonaerense, es que no hay soluciones mágicas. ¿Cuál es la solución? Un decreto que te rompa el presupuesto y que vos hoy vendas dos productos más por mes, pero que mañana la inflación te vuelva a generar pobreza y te vuelva a generar un nivel de atraso que vas a tardar años en recuperarlo. Nosotros no estamos dispuestos a eso. No estamos dispuestos a hacer populismo electoral, no estamos dispuestos a mentirle a la gente como no lo hicimos nunca. ¿Cometimos errores? Sin duda cometimos errores, pero por supuesto que cometimos errores. Ahora, no vamos a modificar el rumbo, primero porque es para lo que la gente nos votó, y después porque entendemos que cuál es el otro camino. Venezuela, Cuba, no vamos a ceder ante eso. No vamos a ceder ante eso. Como no íbamos a ceder a seguir con el mismo esquema, con un más de 50% de pobres y seguir ampliando la cantidad de pobres que había en la Argentina, no estábamos dispuestos. Vos me decís, hay un comerciante de determinado rubro que está mal, seguro te lo tomo, ni hablar. Ahora, la solución no es un decreto. sí. ¿Y creen que la gente los va a acompañar? Porque yo entiendo que ustedes no estén dispuestos. Lo que pasa es que si los resultados electorales son diferentes... La gente nos va a acompañar, después hay por supuesto un análisis más fino de, de cómo votó la gente. Hubo un ausentismo importante, Sí. hubo el aparato movilizado, como nunca se lo ha visto, Bueno, fue una elección que se nacionalizó. Una elección que se nacionalizó porque ellos iban a por todo, digamos, o sabían que si no iban a por todo, no les quedaba nada. Ustedes también la nacionalizaron, de alguna manera. No, nosotros no la nacionalizamos, ¿por qué? No. Porque de entrada, cuando se desdobla la elección, ustedes empiezan a nacionalizar. Bueno, y fue la primera elección Sí, en la historia de la que historia de la se provincia. desdobla. O sea, claramente tenían las de perder y de ellos sacaron menos votos que en otras elecciones. Digamos, nosotros tenemos el problema. Ellos hicieron lo que hicieron siempre. Prometer cosas incumplibles, prometer cosas que suenan lindo, pero que en el mediano o largo plazo destruyen el país y encararon una campaña como la encararon siempre con todo el aparato detrás. Bueno, nosotros no lo íbamos a hacer. Nosotros explicamos lo que hacemos, explicamos hacia dónde vamos y explicamos por qué el volver para atrás es chocarte a 500 kilómetros por hora contra una pared de frente. Esas son las dos alternativas y lo vamos a explicar hasta el cansancio y de hecho en octubre vamos a ganar. Lo que pasa es que en octubre no solo queremos ganar, queremos arrasar. Y la diferencia entre ganar y arrasar va a ser ¿Por qué? explicarle a la gente por Eso qué te- hacemos lo que ¿Por hacemos. qué el que no te votó, te votaría en octubre? Porque de acá a octubre mucho no vas a poder cambiar. Porque ¿Estamos de acuerdo? por varias razones. Primero porque fue una elección provincial, Sí. o sea, local, si se quiere. Por lo tanto, la motivación de ir a votar va a ser otra. Y porque además, los que no tienen en claro hacia dónde vamos o por qué estamos pasando el tiempo que pasamos o lo que venimos haciendo en estos 20, 21 meses de gobierno,
se lo vamos a explicar y lo va a hacer, te repito, también el presidente de cara a la gente. Acaban de vetar, perdón, financiamiento universitario, acaban de vetar emergencia pediátrica y están vetando seguramente hoy ATN, porque vence mañana. ¿Y cómo le explicas a la gente que después de una elección con este resultado vas a vetar el Garrahan, vas a vetar financiamiento universitario, vas a vetar ATN? Bueno, porque cada una tiene una Tuviste un explicación. costo altísimo con discapacidad. Pero nosotros no cambiamos de... A ver, nosotros no cambiamos el norte por una elección. No lo vamos a hacer nunca. Podemos reconocer cada uno de los errores que cometimos y corregir. Pero el rumbo es... Ya lo dijo el domingo el presidente. El rumbo no se modifica. Ahora, cualquiera de los vetos nosotros los podemos explicar. Sea por temas presupuestarios, sea porque son delirios populistas, o sea porque la ley va en contra incluso de lo que pretende el título de la ley hacer o mejorar. Entonces, nosotros no vamos a entrar en el juego populista. No vamos a dejar que el Congreso haga desastres en pos de tener un voto más en la elección o de... Te rechazan los vetos, no tenés mucha alternativa, queda convertido en ley. Si te rechazan los vetos, queda convertido en ley, sí, por supuesto. Caso de discapacidad. Bueno, está bien, pero el caso de discapacidad incrementa el gasto del Estado en 5.000 millones de dólares. Bueno, vamos a ver de dónde lo sacamos. O sea, no Que van lo estamos estudiando, no van a judicializar. lo estamos analizando. Nosotros no nos vamos a correr del equilibrio fiscal, porque de hecho una ley que no estima el recurso, o en tal caso no explica de dónde sale la partida o el recurso, de 5.000 millones de dólares anuales, es inviable, es absolutamente inviable. Así que estamos analizando a ver cuáles son los pasos a seguir. ¿Cómo van a hacer para negociar? El Garrahan, cuando nosotros tomamos el Garrahan, era un desastre. No había planificación en compras, había deudas millonarias con obras sociales, tenías cargos militantes por donde se te ocurra. Hoy es la primera vez en 38 años, no solo que el Garrahan no tiene más déficit o tiene las cuentas equilibradas, sino que además hay nuevas becas que la ley esta las quiere voltear y que eligieron el 85% de los que reciben las becas, eligieron la beca que hoy esa ley quiere voltear. Y además porque se recortaron un montón de cargos. Fueron 250 médicos, ¿no? Se fueron, sí, no fueron todos médicos, fueron muchos de los cargos que estaban politizados. Se fueron médicos, que creo que esa es una de las tantas fake news que dieron vuelta. No, médicos. Pasamos el listado, sí, pero no fueron los 250. Y además se le otorgó bonos a los residentes. Los ATN conceptualmente son o están pensados por si hay alguna crisis en alguna de las provincias. Correcto. Y esto lo que haría es desproteger... Adelantos del Tesoro. Son adelantos del Tesoro Nacional con fines específicos. Que históricamente se usaron como cajas de la política. Siempre. Se usaron, el famoso látigo y billetera era parte del látigo y billetera. Nosotros no solo que no lo utilizamos para eso, sino que efectivamente le damos el uso que corresponde, que es, que de hecho lo hemos utilizado, ¿no? Para inundaciones, para incendios. Esto quedaría desprotegidas las provincias ante una eventual emergencia. ¿Cómo vas a negociar con los gobernadores que básicamente lo que quieren es dinero, que es obvio y es lógico, y si no tenés plata? Bueno, no sé si lo que quieren es dinero. Sí, es lo que quieren obras, básicamente. Bueno, está bien. Dinero, Esa es una misión que tendrá el flamante ministro del Interior, Lisandro Catalán, y Toto Caputo. Toto Caputo, porque además el ministro Caputo pasan dos cuestiones. Es, por supuesto, de público conocimiento la buena relación que tiene el ministro Caputo con la mayoría de los gobernadores, y además porque el ministro Caputo tiene la reforma laboral y la reforma tributaria que tiene que discutir con los gobernadores, porque no hay otra manera de hacerlo, de impulsarlo y de que sea exitoso si no es con el acuerdo con los gobernadores. Así que hay un largo camino por seguir con los gobernadores. Pero y además no te olvides... Igual ATN se veta. ATN se veta, sí. ¿Es viable el programa económico? Pero se entiende por qué se veta. No es un capricho que se nos ocurre a nosotros. Vuelvo a tu pregunta. Vos me decís, bueno, pero a pesar del resultado en las elecciones, van a vetar esto. Pero guarda, porque cada paso que damos tiene una explicación y es en pos de lo que queremos para la Argentina, de lo que queremos ver en la Argentina, que es un país normal.
que es un país con las cuentas equilibradas, que es un país sin inflación, que es un país con crecimiento, con laburo, con que la gente gane más. Todas características que durante un montón de tiempo no se vieron en la Argentina. Decime cuál era la expectativa tuya el 1 de diciembre del 2023. De expectativa En general, de la inflación, Argentina. No, estaba estallando. Te digo más, ¿qué pasó en los mercados? Decí que el programa es sólido por donde lo mires y los fundamentos son, nunca vi fundamentos económicos mejor que los de este programa económico, pero fíjate qué pasó ante el primer suspiro kirchnerista. Se derrumbaron las acciones y se derrumbaron los bonos. Nadie espera del kirchnerismo algo bueno. Nadie. Entonces, si hay gente que votó al kirchnerismo, es porque nosotros no terminamos de explicar qué es lo que estamos haciendo. ¿Es viable este programa económico sin las reformas de fondo? Vos no tenés un Congreso hoy que te pueda votar una reforma, ni laboral ni tributaria. ¿Es viable tu programa? Bueno, no lo sé. Programa del Eso gobierno no lo sé. sin esas dos No lo reformas? sé. Yo creo que hay muchos sectores que entienden que la cuestión laboral y la cuestión impositiva no va más. O no va más que en el esquema que lo conocemos. Incluso creo que parte del sindicalismo lo entiende así, parte del empresariado lo entiende así y entiendo también que parte del Congreso lo entiende así. Y creemos firmemente en que nadie va a hacer nada para dañar más a la Argentina de lo que ya la han dañado. Porque todos estos cuestionamientos que vos me nombrás, Sí. guarda que vienen de los sectores que destruyeron lo argentino también, ¿eh? Ojo, los que te hablan de un montón de cuestiones sobre la crueldad y el trabajo y todas unas banderas que suenan muy lindas en boca de ellos, guarda porque son los que hicieron todo para destruirlo. Entonces, yo no sé si no hay espacio para debatir una Bueno, reforma hasta ahora no lo laboral. hubo. ¿Eh? Ok, te lo tomo. En diciembre cambia la conformación de la Cámara. Se va a venir otro debate en la Argentina, por supuesto. Y siempre el programa económico estuvo pensado con un Congreso en contra. Siempre. Y siempre dijimos que era por etapas y siempre dijimos que cada cosa era a su tiempo por el músculo político legislativo, sin duda. Y va a llegar ese momento. Aparte, vamos, Antonio, hay cosas que no pueden seguir así. Tanto en lo laboral, en lo Pero a ver, tributario. yo coincido plenamente. No se puede seguir con este esquema tributario, con esta ley laboral, porque en definitiva tiene 50 Escúchame, el años. almacenero de la Yo lo esquina, tengo claro pará, eso. el almacenero de la Mi esquina pregunta que es, cobra sí, gracias a que sí. tiene Mercado Pago, hace 3 días que le invocaron un impuesto absolutamente innecesario, le sale más caro todo, te sale más caro a vos. Digo, bueno, esas cosas hay que empezar a explicar a la gente. A ver, yo no tengo duda Había una, que hay que modificar había una nota. ley previsional, ley laboral, ley impositiva. Mi pregunta es cómo, porque si no hay un Congreso adecuado. Te repito, en diciembre cambia la conformación. Lo que no se puede hacer, por supuesto, entendemos la dificultad. De hecho, la hemos tenido estos 2 años, por momentos más notoria, Sí. como ahora, por momentos menos notoria, como el año pasado. Pero nosotros fue el presidente le llama el job description, ¿no? Fue por lo que la gente lo votó. Y dentro de las cuestiones por las que la gente lo votó, es para que se modifiquen las leyes laborales y para que cambie la estructura impositiva en Argentina. Ahora vos me decís, bueno, pero después Kicillof te sube los impuestos. Bueno, claramente, pero eso es un debate que hay que tener no solo nosotros con los gobernadores, sino la sociedad de cara a su gobernador. Es autónoma en eso. Los municipios Exactamente. inventan tasas insólitas. Por Pero eso. bueno, son los municipios. No, contra eso no puede decir desde la nación. ¿No? Y para eso está la gente y para eso está lo que vota la gente. Bueno, aparentemente avalaron todo. Espera, repito, con todo un aparato en contra, con un montón de gente que no fue a votar Una elección provincial. y con errores propios que vamos a corregir. En una elección provincial, además. Sí, está bien. Las tasas son municipales, es una elección Correcto. provincial. Avalaron los Correcto. intendentes que subieron las tasas. Pero sin duda. Pero, perdóname, nosotros íbamos en contra de las tasas municipales para colaborar desde lo que podíamos hacer, que era que no lo incluyan en los tickets de nafta, Sí. y lo judicializaron. ¿Crees que el escándalo de las escuchas pegó en las elecciones? Bueno, no, yo te doy mi opinión, porque no lo sé, es imposible saberlo, pero no, creo que no pegó. De ninguna manera. ¿Por qué nadie habla puntualmente de las escuchas en el gobierno? ¿Por qué no salieron a explicar
de qué se trata, qué hay, qué creen ustedes, más allá de, Bueno, del lo hizo el presidente Milei, no, más y bueno, allá del pero presidente Milei en una caravana diciendo que es todo mentira. Más allá de eso, digo, ¿por qué no habló un ministro de Salud, Mario Lugones, sobre el fentanilo, sobre el Andís? ¿Por qué no hablan? mira, yo creo que sí ¿Por qué? hablamos o sí comunicamos. Yo creo que no. Lo de los audios me parece que el presidente fue bastante contundente. De hecho, los audios, el contenido claramente es falso. Digo, a mí, el audio que me nombra a mí, que me insulta, y que hace referencia a una llamada, no por temas de corrupción, sino una llamada que supuestamente tuvimos. A mí el que más me preocupa es el No, de la comisión. está bien. Sí. Pero como te lo pongo como referencia, esa charla con él, en mi caso, nunca existió. El contenido de los audios es falso, es completamente falso. Después la justicia determinará Sí. qué había detrás de eso. Pero los audios son completamente falsos. Audios que, dicho sea de paso, se filtraron. De forma irregular. Sí, sí. No. Pero el día anterior a que se estaba discutiendo o se iba a discutir la ley de discapacidad. Entonces, que fue una operación política sin dudas, que el contenido de los audios es falso, no tenemos duda, y que la justicia tiene que investigar hasta el último eslabón. Lo que pasa es que, bueno, nosotros somos un gobierno que, evidentemente, de los primeros que no se mete con la justicia y que deja que la justicia actúe. Bueno, que la justicia actúe y determine qué fue lo que pasó, por qué esos audios tienen ese contenido falso, y la veracidad o no de los audios. ¿No sentís que hay gente, no sé si mucha o poca, que también cuestiona cierta soberbia en decir las cosas y en tratar los temas por parte de ustedes? Vamos ya a las formas, ¿no? Más allá del fondo. No, yo creo que no. Lo que pasa es que nosotros estamos muy convencidos de lo que hacemos. Y muy convencidos hacia dónde vamos. Sí. Y muy convencidos de los resultados que estamos teniendo, más allá de lo que hablamos al principio del programa con vos. Y tal vez en esa pasión de explicar las cosas podemos sonar con cierto grado de soberbia, pero si hay algo que no somos soberbios. De ninguna manera somos soberbios. De hecho, creo que es la primera vez que un presidente de la nación, ante una derrota de una elección provincial, pone la cara en primera persona y dice, perdimos. Si hay algo que no somos soberbios. Y te digo más, creo que la gente lo que menos necesita es que los funcionarios sean soberbios, Claramente. como lo han sido durante mucho tiempo. También es durante cierto, muchísimo tiempo. Por eso sería bueno no repetirlo. Es que no somos soberbios. Sé que vas a decir que no forma parte del gobierno, pero hay algunos tuiteros o gente de red, el Gordodán es uno de ellos, que la verdad es brutal las cosas que hace, las cosas que dice, y que yo no creo que, para mí no le hace ningún favor al gobierno. Caso Luis Juez. Pero ¿Por qué no dicen nada sobre eso? Porque en definitiva Pero- no es funcionario, pero es un tipo avalado por el sector del gobierno. En realidad no es que no decimos nada. A ver, de hecho, ayer la doctora Burrich tuvo una nota en otro canal, le preguntaron y habló, digamos. No hablamos proactivamente porque no es una persona que esté dentro de la estructura del gobierno. Digamos, es un tuitero, un influencer, un médico que participa en las redes. Ponele el título que quieras, Que tiene mucha relación con el gobierno. que Con un por sector del supuesto gobierno. fue uno de los, Sí. te diría que uno de los primeros que ha apoyado las ideas de Milei, porque de hecho yo lo conozco hace muchísimo Sí, tiempo, sí. primero de las redes, después, bueno, pues, obviamente personalmente, y creo que él está en su libertad de decir lo que quiera, como quiera, y nosotros no podemos interferir en eso. No podemos hacer nada, porque no pertenece a la estructura del gobierno, no es parte del gobierno. Entonces, ¿para qué Karina Milei y Guillermo Franco se disculpan con Luis Es que Juez? no se disculparon con Luis Juez, se solidarizaron con Luis Juez. Bueno, No, es que no es lo mismo. No es lo mismo. Se solidarizaron con Luis Juez, pero no le pidieron disculpas porque no fuimos nosotros. A ver, no tenemos nada que ver con esas declaraciones. Y el Gordo Dan mañana podrá decir alguna otra cosa y también va a ser a cuenta de él. sí. De él o de Pará, cualquier pará, otro, pará. porque vos Sí, tomás... yo te lo tomo, pará. Pero vos tomás al Gordo Dan Yo te lo- porque es el más relevante. Porque es el que tiene mucha más relación con figuras del gobierno, donde el presidente va a su programa, es decir, tiene mucha relación. Estamos de acuerdo, pero no deja de ser una parte
él y otros tuiteros Sí. no dejan de ser una parte que no pertenecen al gobierno. Y esto está bueno explicarlo y contarlo. No tiene nada que ver con el gobierno. Y podemos no estar de acuerdo con lo que diga, pero es un tema de él. Queremos no estén de acuerdo. Pero es un tema de él. De hecho, Karina se solidarizó con Luis Juez. Y mismo Luis Juez le agradeció el haberse solidarizado, como otros funcionarios del gobierno que se han solidarizado con él. Pero nosotros no podemos manejar la vida de las personas. Podemos no estar de acuerdo con lo que hacen. Sí, hay que decirlo. Te lo estoy diciendo. Está bien. Y lo hemos dicho, lo ha dicho ayer Patricia, y cada vez que nos preguntan lo decimos. Y como también te digo que es de los primeros que defendió las ideas de Milei, es un gran defensor de la causa, y tiene en su libertad. Y si mañana él se hace, no sé, kirchnerista, bueno, qué sé yo, es su decisión. Y no vamos a interferir, porque no podemos hacerlo, porque no tiene nada que ver con el gobierno. ¿Me explicás la mesa que se armó, la mesa nacional? Sí. ¿Qué función va a tener? Bueno, va a tener, si se quiere, dos aristas. Una estrictamente política, de analizar lo que pasa en el Congreso, de analizar leyes que se puedan o no enviar, si hay plafón para hacerlo o no. Y después va a tener un ala de gestión donde vamos a ver ciertos temas también que tengan viabilidad y poderlos bajar a gabinete al día siguiente. El esquema va a ser Mesa Política Nacional, martes, 9:30 de la mañana. El miércoles, o sea, al día siguiente, 9:30 de la mañana, reunión de gabinete o reunión de gabinete completa, donde las definiciones que estén en esa mesa se bajarán a gabinete y se discutirán con el gabinete. Vamos a, si se quiere, la palabra no es reordenar, pero volver a alinear algunas cuestiones de la gestión. ¿Por qué el presidente Milei va a presentar el presupuesto en cadena? ¿Qué va a explicar? Bueno, un poco para nosotros el presupuesto, sabes que es una batalla que no hemos logrado ganar todavía, pero que en algún momento tendrán que entender que no se puede gastar más de lo que ingresa, digamos, más allá de que a vos y a mí nos parezca obvio, porque de hecho lo aplicamos en nuestras vidas personales. Me parece obvio, me parece a la gente... Bueno, hay algo que pasa que el Congreso no lo ve tan obvio. Porque no trabajan, no pagan sueldos. Bueno, de hecho en el último... Yo creo que la gente productiva, no importa el color político, saben que no se puede gastar. Hay que entender que un presupuesto desequilibrado hace que terminemos con inflación y con pobreza. Es así de sencillo. Es tan sencillo como que 1 más 1 es 2. Un presupuesto desequilibrado te lleva a pobreza y te lleva a inflación. Y te lleva a que nos aislemos del mundo, te lleva a que no se invierta, te lleva a que tu salario sea cada vez más miserable. ¿Lo quiere entender el Congreso? Bárbaro. ¿No lo quiere entender? Bueno, qué sé yo. No tenemos más que seguirlo explicando. El presidente va a grabar la cadena nacional el lunes en Casa Rosada, a eso de no está totalmente definido, pero cerca de las 17 horas. Se va a emitir a las 21 horas y va a explicar el porqué del presupuesto, el porqué de lo que estamos haciendo y el porqué de la importancia del equilibrio en las cuentas públicas. Ojalá que después de tanto tiempo de venir explicando y además de mostrar resultados o los resultados que te da el equilibrio fiscal, que por favor los diputados y senadores entiendan que un país normal se hace no gastando más de lo que se tiene, porque el gastar más de lo que se tiene es evidente que nos trajo a décadas y décadas y décadas de fracasos. Lo único que tenemos para contar hacia atrás en términos económicos son fracasos. Y no estamos dispuestos a hacerlo. No lo vamos a hacer porque no hay razón para hacerlo. Porque la experiencia lo que te marca es que sistemáticamente tuviste presupuestos desequilibrados y sistemáticamente volaste por el aire. Y no lo vamos a permitir. Manuel, muchas gracias. No, gracias por el a vos. tiempo, por favor.